Perfecto, hoy día vamos a ver el tema de recursividad. Espero que hayan hecho lo que les pedí que lean. Em, Va a ser fácil para ustedes porque en realidad ya han visto recursividad en otras materias, ¿no? Van a ver que en programación funcional es todavía más fácil porque no tenemos el problema de los efectos colaterales, ¿no? En programación imperativa, el hecho de que tengamos parámetros por referencia hace que sea un poquito más o sea, es más fácil en funcional, ¿ya? Entonces recordemos que em, la recursividad consiste en definir una función en términos de sí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo estoy definiendo f en términos de f, pero siempre en términos de un caso más simple. Entonces, yo resuelvo el caso n en términos del caso n-1. Y tengo que tener cuidado de que mi caso, mi caso recursivo, que se llama, que es en el que defino la función en términos de sí misma, mucha bulla hacen, me permita llegar al caso básico, ¿no? Entonces, de n me voy a ir moviendo a n-1 hasta que va a llegar un punto en que voy a llegar al caso 0. Entonces, esa es la idea. Ahora, ustedes en otros paradigmas de programación iteraban utilizando el for, while, do while. Aquí no hay eso. Es la única forma que tenemos de iterar en programación funcional es a través de la recursividad. De hecho, todas las funciones estándar que hemos visto, el filter, map, drop while, etcétera, todas están definidas recursivamente, con funciones recursivas, que va a ser una de las cosas que van a hacer hoy día, ¿ya? En una definición recursiva, puede haber Puede haber más de un caso básico, este es el caso básico que me permite terminar, y puede haber más de un caso recursivo que me permite iterar, ¿no? Veamos un ejemplo primero con esto. Voy a hacer de cuenta que ustedes no tienen idea de recursividad como para que entiendan de película, ¿ya? Factorial de 8 es, aquí tengo la definición de factorial de 8. Esta partecita, ¿qué sería? Factorial de 7. Entonces ya tengo una definición recursiva de factorial. Yo puedo calcular el factorial de 8 utilizando el factorial de 7. Lo único que tengo que hacer es multiplicar por 8 el factorial de 7. Esa es una definición recursiva. Entonces, factorial de 8 es 8 por factorial de 7. A partir de esto que me ha ayudado a ubicarme, yo puedo generalizar. Si en lugar de 8 pusiera n, factorial de n, ¿qué sería? N por factorial de n menos 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes no se están ubicando con la recursividad, pónganse un caso concreto y digan, a ver, ¿cuál sería el factorial de 7? Que sería un caso más simple. Y entonces, ven qué hay que hacer. Tengo que multiplicar 8 por factorial de 7. Entonces, factorial de n es n por n-1 y demás, que es lo mismo que n por factorial de n-1, ¿no? Entonces, aquí ya tengo una definición recursiva. Pero toda definición recursiva tiene que tener su caso básico. Y el caso básico es el caso más simple. ¿Cuál sería el caso más simple de factorial? Factorial de 0, ¿no? Factorial de 0 sería 1 y factorial de n es n por factorial de n-1. Entonces, este es el caso básico que me permite terminar de iterar y este es el caso recursivo que me permite iterar o repetir. ¿Qué ocurre si quiero calcular el factorial de 5? Yo convierto factorial de 5 en 5 por factorial de 4.
4 por factorial de 3, 3 por factorial de 2, 2 por factorial de 1, 1 por factorial de 0. Cuando llego a factorial de 0 ya tengo una respuesta para dar. Devuelvo el factorial de 0 y eso me va a permitir ir calculando el factorial de los demás valores. Entonces, aquí, si pensamos en la computadora, en realidad, las funciones recursivas usan la pila, ¿no es cierto? Entonces van apilando, apilando hasta que llegan al caso básico y empiezan a desapilar. Entonces en esta parte apilamos y en esta parte desapilamos, pero eso a nosotros en programación funcional no nos interesa mucho, o sea que me voy a pasar. Si no entienden mucho, no se preocupen. Entonces, reduzco el problema hasta llegar al caso más simple y a partir del caso más simple voy resolviendo el problema hasta llegar al caso que estaba queriendo calcular, que en este caso era factorial de 5. Vamos a hacer una prueba de escritorio paso a paso. La recursividad tiene una tabla de salvación. A veces la recursividad me cuesta un poco, más que nada porque tengo que ver en una fórmula todo el proceso, ¿ya? Entonces, si yo hago la prueba de escritorio paso a paso, es mi tabla de salvación para que yo pueda entender, ¿ya? Entonces, si no, todos pueden entender, les aseguro, no es difícil. Lo que tienen que hacer es hacer la prueba de escritorio paso a paso de todos los ejercicios que hagan. Y va a llegar un momento en que ya no van a necesitar hacer esa prueba de escritorio, se la van a imaginar cuando vean la definición, les va a venir a la cabeza. No es la práctica, ¿no? O sea que no le tengan miedo a la recursividad. Y aquí les muestro cómo hacer una prueba de escritorio paso a paso. Es mucho más fácil que en programación imperativa. Si yo tengo factorial de 5, entonces veo cuál de las definiciones tengo que utilizar. Aquí estoy usando patrones, ¿no? 0 o n, ¿con cuál empareja este 5? Con n, ¿no? Entonces digo ya, n vale 5. Y entonces, cuando hago eso, reemplazo esta definición por el lado derecho, que sería n por factorial n menos 1. Pero ahora n ya no es n, es 5. Por eso es que aquí sería 5 por factorial de n menos 1 es 4. Por eso es que aquí pongo 5 por factorial de 4. ¿Ya? Ahora otra vez tengo factorial de 4. Entonces digo, voy a borrar esta partecita. Ahora tengo factorial de 4. ¿Con cuál de los dos en pareja estoy viendo esto? Voy a resaltar más bien. Estamos calculando ahora factorial de 4. ¿Con cuál en pareja? Con la segunda. ¿Cuánto vale n? 2. Entonces, perdón, n vale 4. N vale 4, porque estoy calculando esto. El 5 lo copio tal cual. Y ahora voy a reemplazar esta parte amarilla por esto. ¿Cómo es reemplazado? Esto equivale a esto. Entonces he convertido esto al lado derecho. Factorial de n va a ser n por factorial n menos 1. Pero en lugar de n utilizo 4. Aquí sería 4 y aquí ¿qué sería? N menos 1, 3. Entonces tengo 4 por factorial de 3, que justamente es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, hasta el momento tengo ya 5 por 4 por. Y ahora otra vez factorial de 3. Entonces, ahora voy a ocuparme de calcular factorial de 3. Entonces, esto se va a quedar como está, 5 por 4 por. Factorial de 3. ¿Cuál de las dos definiciones tendría que utilizar? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿no es cierto? Porque los patrones han emparejado. Entonces, ¿cuánto valdría n? 3. ¿Cuánto valdría 3, perdón. ¿Cuánto valdría esto? 3 y esto
n menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando por el lado derecho, tendría 3 por factorial de 2. Entonces, este factorial de 3 es lo mismo que 3 por factorial de 2. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. N valdría 3. Y reemplazo por el lado derecho. Entonces, esta parte amarilla se ha convertido en 3 por factorial de 2. ¿Ya? Continúo y ahora sigo. Todavía no puedo dar una respuesta. Y ahora tengo factorial de 2. Entonces, veo nuevamente con cuál emparejo. ¿Con cuál emparejo? Con la segunda. Entonces tengo factorial de 2. ¿Cuánto sería a la derecha? Si n vale 2, esto sería 2 y esto 1. Entonces, factorial de 2 es lo mismo que 2 por factorial de 1. Entonces, factorial de 2 lo voy a reemplazar por lo que está a la derecha. Entonces, cuando n vale 2, este factorial de 2 se ha convertido en 2 por factorial de 1. ¿Está claro? Y ahora continuamos. Ahora tengo que calcular factorial de 1. Factorial de 1. ¿Cuánto vale? Vamos a borrar otra vez. Aquí tengo factorial de 1. Emparejo con ¿cuál de las definiciones? La segunda, ¿no? Ahora n vale 1, porque es factorial de 1. Esto sería 1 y esto sería n menos 1 es 0. Y entonces voy a reemplazar factorial de 1. Factorial de 1 es lo mismo que 1 por factorial de 0. Y entonces, cuando n vale 1, tenemos que factorial de 1 es lo mismo que 1 por factorial de 0. ¿Ya? Y entonces ahora he llegado a factorial de 0, que es mi caso básico. Factorial de 0. ¿Con cuál de las definiciones se empareja? Con la primera, factorial de 0. ¿Cuál es el resultado? 1. Entonces, como el resultado es 1, factorial de 0 se reemplaza con 1. Y ahora ya puedo calcular todo, ¿no? Entonces, cuando n vale 0, mi respuesta es 1. Y entonces ya tengo un valor y ahora ya puedo calcular 1 por 1, 2 por 1, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 120, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, para calcular el factorial de un número, tengo que trabajar en base al factorial del número inmediatamente más chiquito. Y luego, y bueno, hasta que llego al caso más simple. Cuando llego al caso más simple ya puedo calcular la respuesta. Entonces, fíjense, calculo el factorial de 5 en términos del factorial de 4, luego factorial de 3, 2, 1, hasta que llego al caso básico. Cuando llego al factorial de 0, que es el caso básico, ya puedo responder. Entonces, fíjense, factorial de 5 se vuelve 5 por factorial de 4. Factorial de 4 es 4 por factorial de 3. Factorial de 3 es 3 por factorial de 2. Factorial de 2 es 2 por factorial de 1. Factorial de 1 es 1 por factorial de 0. Factorial de 0 es 1 y empiezo a calcular la respuesta. ¿Sí? Otra forma de definir el factorial es usando distinción de casos, ¿no? No necesariamente patrones. Entonces, si n es 0, el resultado es 1, si no, es n por factorial de n menos 1. ¿Ya?
Si quisiera calcular la sumatoria, por ejemplo, para encontrar el caso básico, me pregunto cuál es el caso más simple, cuando n vale 0. Y para el caso recursivo me pregunto, si ya tuviera resuelto el problema para el caso n-1, ¿cómo puedo calcular el caso n? ¿Sí? Entonces, digo, suma de n-1 es esta parte. Entonces, si yo ya tuviera resuelto el tema para el caso n-1, yo ya tengo resuelto el problema para el caso n-1, que es el caso inmediatamente más simple, ¿qué tendría que hacer para calcular el caso n? Entonces, puedo hacer esto, ponerme explícitamente una definición matemática y tratar de encontrar ahí, ¿cierto? Entonces, lo único que tendría que hacer es sumar n al, al caso inmediatamente más simple, que es suma n-1. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ya tengo mi definición recursiva. Suma 0 sería 0 y suma n sería suma n-1 más n. ¿Ya? Caso básico permite terminar, caso recursivo permite repetir o iterar. Producto. Aquí tengo dos definiciones de producto. A ver, quiero que hagan la prueba de escritorio de producto 2. Hagan 5 minutitos la prueba de escritorio y me dicen cómo les va. Voy a parar un ratito la grabación. Ustedes también hagan en sus casas. Ya, si ustedes se fijan, esta definición de producto 2, que parecería que está bien. A ver, si vemos... Ay, tengo que reanudar la grabación. Ah, estoy grabando. ¿Están viendo, no? En el Meet. Sí. Sigan nomás. Cuidado que cuando termine la clase le cuento que no se ha visto nada. Así me dice. Ya. Producto n por x. Si yo quiero hacer producto de n por x, es lo mismo que hacer x más x. Es lo mismo que hacer x más x más x más x n veces, ¿no es cierto? Entonces, esto sería producto de n menos 1x. Entonces, yo digo, producto de nx. Si n es 0, mi respuesta es 0. 0 por cualquier cosa es 0. Ese es mi caso básico. En otro caso, hago x más producto n menos 1x. Si ustedes se fijan, esta primera definición que está bien, el caso básico está yendo en armonía con el caso recursivo. El caso básico es cuando n es 0 y el caso recursivo está trabajando con ese n. Eso me va a permitir llegar al caso básico. Pero si yo hago esta definición, mi caso básico, que es correcto, mi caso recursivo también es correcto, pero mi caso básico no va en armonía con el caso recursivo y por tanto esto nunca terminaría, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado que mi caso básico vaya en concordancia con el caso recursivo, ¿ya? Ya, vamos a ver ahora, un ratito hagan para que no sea tan pesada la cosa. Definan recursivamente potencia. Voy a detener, pausar. Ya continuamos entonces. Tendríamos que potencia de x a la n x a la n sería, el caso básico sería cuando n es 0. If n igual a 0, es otra forma de definir esta, ¿no?
Entonces la potencia es 1. Si no, sería x por potencia x n menos 1. ¿Sí? ¿Han sacado eso? No es algo que quizás se les ocurra así de inmediato, tienen que hacerse un ejemplito, ir craneando, hacer la prueba de escritorio. Al hacer la prueba de escritorio uno detecta errores, corrige, entonces es cuestión de que se pongan a la tarea. Si se fijan, esto es como hacer, me pongo el ejercicio, ¿no? Me pongo algo más chiquito. Digo, ya, a ver, si quisiera sacar la potencia x a la 5 sería x por x por x por x por x. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahora, yo tengo que tratar de definir esto en términos de potencia x a la 4. Entonces digo ya, esto es potencia x a la 4. Entonces, listo, ya tengo resuelto potencia x a la 5 es x por potencia x a la 4, que es lo mismo que esto, x por potencia x n menos 1. Entonces, con un caso concreto, ustedes se van a poder ubicar siempre, ¿ya? Entonces, van a ustedes definir para después, cuando terminemos de ver, para mañana, en realidad, tarea para mañana, definir recursivamente las funciones que ya hemos hecho pueden hacer más, los operadores más, pero recursivamente sumando de uno en uno. Sumando de uno en uno al otro elemento. Van a ser cociente de la división entera de dos números naturales. Residuo de la división entera de dos números naturales. Cociente, residuo, a ver qué más puede ser sobre números naturales. Mayor igual, ya, esos. Aquellas personas que me traigan con pruebas de escritorio me pueden mostrar y les voy a aumentar puntos extras, porque querría decir que están interesados en aprender. ¿Ya? Con pruebas de escritorio, toditos. ¿Ya? Ustedes se han dado cuenta que al hacer la prueba de escritorio de multiplicación de producto 2, han encontrado el error gracias a la prueba de escritorio, ¿no? Entonces, la prueba de escritorio es clave. Voy a aumentar el tamaño para que salga bien tu foto. Ya. Ahora vamos a ver recursividad sobre listas. Vamos a ver recursividad sobre listas. Si yo quisiera calcular la longitud de la lista 2, 5, 7, 4, si yo ya conociera la longitud de la lista 5, 7, 4, yo ya conozco que esto es 3. Digamos que yo ya supiera qué tendría que hacer para calcular la longitud de esta lista que tiene un elemento más. Sumarle 1. Listo. Así me puedo inspirar en encontrar una definición recursiva para, bueno, en general, ¿no? En este caso para listas. Para listas vamos a ver un patrón. Vamos a ver un patrón, eso.
estos patrones que nos van a ayudar mucho en las definiciones recursivas. La lista vacía es el patrón, bueno, en pareja con lista vacía. Esto en pareja con una lista con un solo elemento. Y esto en pareja con cualquier lista que tiene al menos un elemento. Es una lista que tiene como primer elemento X y como el resto de sus elementos son XS. Entonces, si esta fuera la lista, esta lista empareja con este patrón. X sería el 2 y XS sería el resto de la lista. ¿Ya? Entonces, esta lista empareja con este patrón. Si tuviera esta lista también empareja con este patrón y con este. Con este patrón en pareja porque esto equivale a escribir 2 puntos, lista vacía. Entonces, 2 sería X y XS sería la lista vacía. ¿Sí? Este otro patrón es un patrón que representa una lista que empareja con al menos 2 elementos. El primero es X, el segundo es Y XS es el resto de la lista. No me vas a patear, por favor. No te preocupes. Entonces, aquí tendría 2, 2 puntos, 3, 2 puntos. Es decir, esta lista equivale a esto. ¿Están de acuerdo? Y entonces, el 2 sería el X, el Y sería 3 y 7, 1 sería el resto de la lista. Esta lista, por ejemplo, no empareja con este patrón porque esta lista tiene 2 elementos y este patrón empareja con una lista que al menos tiene 2 elementos. ¿Ya? ¿Está claro? Si pongo un paréntesis aquí, este patrón ya es totalmente diferente a este. Este patrón es muy diferente a este otro patrón. ¿Por qué? Por este paréntesis, ¿ya? Esto representaría una lista de listas que tiene al menos una lista y que esa primera lista tiene al menos un elemento. Entonces, fíjense que representaría esto. Esta lista en pareja con este patrón, 2 representaría el primer elemento de la primera lista, el resto de la lista sería la anaranjada, entonces X valdría 2, Y 3, 7, 1, XS el resto. Entonces, para ubicarse con patrones, esta es la diapositiva clave, ¿ya? Vean, si es que se están rayando, ven esta diapositiva. Vamos a calcular entonces la longitud de una lista usando patrones. Yo ya me he ubicado que tengo que hacer algo así. Entonces, ahora voy a generalizar. Voy a trabajar con... voy a trabajar ya ahora con una lista más grande. Mi caso básico sería la longitud de una lista vacía. Ese es mi caso básico. ¿Cuánto sería la longitud de una lista vacía? 0. Ahora, mi caso recursivo tendría que ser una lista inmediatamente más grande a la lista vacía, o sea, una lista que no sea vacía. ¿Cuál sería esa? Una lista que al menos tenga un elemento. Entonces utilizo, no sé qué he hecho. Ya, ¿se entiende? Utilizo el patrón. Para eso sirve este operador constructor de listas, si se dan cuenta. Ya. Entonces, yo digo, si yo ya conociera, voy a borrar esta partecita. Si yo ya conociera la longitud de XS, ¿qué tendría que hacer para calcular la longitud de XXS? Yo ya conozco, yo ya sé, digamos que 5. ¿Qué tengo que hacer con ese valor para calcular la longitud de una lista inmediatamente más grande? Sumarle 1. 1 más. Le sumo este elemento más, el que me falta.
Y listo, ya tengo la definición cursiva. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio de este length. A ver, voy a ver si tengo acá. Aquí está, qué belleza. Aquí está una prueba de escritorio. Para que se ubiquen voy a... Lo bueno es que aquí ya tengo colores, van a entender mejor. Esta es mi definición recursiva. ¿Ya? Y ahora quiero calcular la longitud de esta lista. 3, 2, 5, 6. Entonces voy a hacer un emparejamiento de patrones. ¿Cuánto valdría X? ¿Con cuál de los dos patrones se empareja? ¿Primero o segundo? Con el segundo. ¿Cuánto vale X? 3. O sea, si se fijan, esta lista equivale a lo que tengo aquí a la derecha. Ay. Ya, concéntrense. Ay, pucha, perdón. Concéntrense ya en esta partecita. Esta definición que yo tengo a la izquierda equivale a lo que tengo a la derecha, ¿no es cierto? He puesto mi lista con la misma cara del patrón. X valdría 3 y XS valdría 2, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, una vez que he emparejado, voy a reemplazar por el lado derecho. ¿Qué sería el lado derecho? Length de esta lista es lo mismo que hacer 1 más length de XS. Entonces, aquí tengo el emparejamiento. X vale 3, XS vale 2, 5, 6. Y reemplazo por el lado derecho que sería 1 más length de XS. Pero XS ya vale 2, 5, 6. Entonces, reemplazo XS por 2, 5, 6 y tendría eso. ¿Está claro? Y ahora otra vez tengo que trabajar con length de 2, 5, 6. ¿Con cuál empareja? Con la segunda definición. X valdría 2 y XS valdría la lista 5, 6. Entonces hago el reemplazo. X vale 2, XS vale 5, 6. Y reemplazo. Perdón, para mostrarles con lapicito. Y entonces reemplazo length de 2, 5, 6, que sería esto, voy a reemplazar por esto, que sería 1 más length de XS. O sea, estoy reemplazando por esto. Esto por esto. Pero XS vale 5, 6. Entonces, reemplazo XS por 5, 6. Y tendría esta expresión. ¿Se entiende? Ahora porque sigo con length de 5, 6. En pareja con esta definición. Length de 5, 6 en pareja con esta definición. X vale 5 y X6 vale la lista con el 6. Y reemplazo esto, ya emparejado, reemplazo por el lado derecho. Pero el lado derecho es 1 más length de XS. Y XS es lista de 6. Y entonces tendría que esto se ha vuelto esto, ¿no? 1 más length de 6. Continúo. Esta lista con un solo elemento, ¿con cuál de las dos definiciones se empareja? Con la segunda. X valdría 6 y lista vacía valdría XS. ¿Ubican? Y entonces tendría que X vale 6 y XS vale lista vacía. Y tendríamos que esta voy a borrar todo.
tendríamos que len de 6 es 1 más len de XS. Len de 6 es 1 más len. Siempre reemplazo por el lado derecho. Y entonces XS ahora vale lista vacía. Por eso aquí tengo 1 más len de lista vacía. Ahora tengo len de lista vacía. Emparejo con la primera definición, que sería 0. Entonces, cuando llego al len de lista vacía, ya llegué al caso básico. Ahora ya puedo empezar a construir mi resultado, que sería 4. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ahora, tengo ahora en el seguro, chicos, yo me tengo que ir, ¿ya? Porque no había otra hora. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer ahora en el tiempo que les queda? Para empezar, van a volver a hacer la prueba de escritorio de esto, salvo que les haya parecido triviales. Si les ha parecido trivial, hacen el siguiente paso. Si no les ha parecido trivial, o más bien pueden explicar, pueden trabajar con el de al lado. Cuando uno explica, no saben cómo aprende. Es impresionante. Cuando uno explica a su compañero, aprende más, se siente bien. Es una maravilla explicar. Hagan otra vez la prueba de escritorio de esto sin mirar esto. Y luego ven si lo que han obtenido se parece a esto. O sea, esta va a ser su referencia para ver si han ubicado lo que es una prueba de escritorio. La prueba de escritorio es la tabla de salvación. Ya una vez que hagan eso, quiero que definan recursivamente todas las funciones estándar sobre listas. Map, filter, concat, zip with, ¿no? Pueden empezar primero con len. Traten de otra vez tratar de definir ustedes y comparar, ¿ya? Aquí fíjense que está la definición de zip with y de filter. No las lean, traten ustedes de hacer y luego comparar con la definición. Pero si ustedes no tratan de hacer y directo leen, no van a poder ubicarse, ¿ya? Traten de hacer y ahí tienen para comparar. Y luego, bueno, aquí ya tienen varios ejercicios. No, todas las funciones estándar sobre listas. Con eso ya estamos, ¿ya? Y para mañana vamos a hacer lo que no hayan podido, ¿ya? Los que hayan hecho al menos 10 ejercicios con más sus pruebas de escritorio se van a ganar puntos extra. Mañana me traen, me muestran, me entregan en una hojita a mano para que no hagan copy-paste y todos me presenten lo mismo. A mano, para que yo vea que tienen interés y les aumente puntos extras. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas en el Meet? Ya. Sí. ¿Perdón? ¿Qué tarea? Esta de... ¿Esta? Ya lo han copiado a WhatsApp. Y esta es la tarea en WhatsApp. Pueden empezar con números naturales. Ahorita mejor concéntrense en las listas. Y luego hacen eso. Porque como lo tienen fresquito con la explicación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos del Meet? Ya. Entonces voy a terminar acá la reunión porque yo tengo hora en el seguro. Entonces, mañana habrá aula y será clase. No, mañana es clase presencial nomás, chicos. Porque no tengo internet ahí y ahora he tratado de compartir internet y no me ha dado. O sea que presencial nomás, ¿ya? Entonces, quedamos acá, voy a dejar de grabar, voy a subir la grabación, ni bien puedo.